Muy bien, el día de hoy reciban otra vez la bienvenida. Vamos a hablar sobre las emociones. ¿Qué son las emociones? Y lo primero que vamos a decir respecto a las emociones, y esto es muy importante, es que las emociones existen como un estado del cuerpo, como un estado fisiológico. Antes solíamos decir que la gente, por ejemplo, tenía síntomas de una emoción. Decíamos, si te asustas, se eleva tu ritmo cardíaco, por ejemplo, o si te asustas, se eleva tu temperatura, tu oxigenación. Lo mismo si te atrae una persona, si te enamoras o si te sientes triste, van a cambiar tus signos vitales, etc. Lo veíamos como un síntoma. Ahora tenemos muy claro que la emoción existe nada más como esos estados del cuerpo. Esto es, cuando tú percibes algo que te hace sentir de cierta manera, lo que estamos diciendo es, yo vi algo y mi ritmo cardíaco se elevó, mis niveles de algunos neuroquímicos se elevaron, ¿no? La adrenalina y demás. Y entonces sentí miedo, pero sentir miedo es lo mismo que decir sentí cómo mi cuerpo cambió. La emoción no existe desligada de los cambios en el cuerpo. Eso es muy importante que lo tengamos claro, porque así la emoción ya no nos parece algo tan misterioso, tan mágico, tan imposible de observar. Una emoción no es más que cambios fisiológicos desatados en respuesta a una percepción, algo que los sentidos percibieron. Y nuestro consciente interpreta esos cambios en el cuerpo como una emoción. Decimos siento amor, siento miedo, siento antojo, siento asco. No es más que decir estoy sintiendo, estoy percibiendo los cambios en mi cuerpo. Otra cosa muy importante acerca de las emociones es el hecho de que las emociones evolucionaron, son parte de nuestra biología y por lo tanto evolucionaron con un fin de supervivencia. Y en ese sentido las emociones son útiles si nos sirven para actuar de la manera correcta y para actuar a tiempo. De nada nos sirven las emociones si nos van a empujar a actuar de la manera equivocada o fuera de tiempo. Por ejemplo, ante un depredador que nos acecha entre la maleza, de nada nos sirven las emociones si lo que yo siento es paz o atracción o cualquier otra cosa, antojo, asco. Si lo que tengo que sentir ante ese depredador es miedo para correr y salvarme. Pero además tengo que sentir ese miedo a tiempo, porque las emociones y la percepción, la vista, el olfato y demás, no evolucionaron para conocer el mundo, evolucionaron para actuar de la mejor manera para sobrevivir. Y entonces es importante no nada más que ante el depredador que acecha en la maleza sienta yo miedo, sino que sienta yo miedo a tiempo, mucho antes de que salga de entre la maleza y salte sobre mí, mucho antes de que yo pueda ver si es un león o un tigre o un leopardo o un lobo. Eso no importa para la evolución. Mientras sea algo amenazante, yo debo sentir miedo a tiempo y escapar. Eso está grabado en lo más profundo de nuestro ser y no tiene nada que ver con aspectos culturales o, por ejemplo, con el hecho de reconocer a un león, a un leopardo, etc. Esa no es la parte que genera la emoción. La emoción la generan los cambios en la forma, en la configuración de nuestro campo perceptual. Reaccionamos a las sombras, a los cambios de ritmo, mucho más que al reconocimiento de decir esto es un tigre. Si nuestros antepasados hubieran esperado a ver el tigre para reaccionar, pues claramente ya no estaríamos aquí, ya se los habrían comido a ellos y nosotros nunca hubiéramos nacido. Entonces, por esto decimos que nuestros antepasados nunca vieron a un tigre, nunca vieron a un león, nunca vieron a un oso. ¿Por qué? Porque ya para cuando puedes verlos y contarles cuántas patitas tienen y si tienen colmillos, etc., ya cuando puedes analizar la criatura es porque ya te está comiendo. Y las emociones evolucionaron para actuar mucho antes de eso. Esto nos lleva a la gran diferencia o muy importante diferencia entre lo que es un fenómeno y una cosa. El fenómeno es la experiencia que tenemos muy instintiva, muy en la parte animal, esa experiencia que tenemos cuando reconocemos un patrón atractivo, repulsivo, atemorizante, etc.
Y otra vez, como expliqué hace un momento, no se trata de reconocer cosas como leones o como nuestra mamá o nuestros hijos, se trata simplemente de reconocer patrones. Y esto lo podemos ejemplificar muy bien pues hay muchos experimentos que se han hecho al respecto, pero uno de los más famosos y más antiguos es el de Nico Tinbergen, que le valió el premio Nobel, por cierto, en biología, y que donde este científico observa cómo un pollito de gaviota, pues en realidad más que reconocer a su madre, como esa cosa que nosotros vemos con patas, alas, plumas, cabeza y demás, el pollito lo único que alcanza a reconocer es el pico amarillo con la mancha roja. Eso es todo lo que el pollito necesita reconocer y es lo único que necesita saber. Cuando ve ese pico con esa mancha roja, lo golpea y recibe alimento. Y por eso al pollito le viene dando lo mismo si le presentas una tabla amarilla con un punto rojo o a su mamá. No distingue una cosa de otra. ¿Por qué? Pues porque la naturaleza siempre es muy económica, no tiene caso gastar recursos en ver toda la cosa completa, en este caso la mamá del pollito, cuando le basta con ver y reconocer y procesar la información solo de lo que es el pico con la mancha roja. ¿Sí? Eso es muy diferente de la experiencia humana, que depende de la cultura, depende de las convenciones, del conocimiento. A diferencia del pollito, nosotros vemos a la gaviota como una cosa mucho más compleja. No solo un pico amarillo con una mancha roja, sino sus patas, sus alas, sus plumas, su cabeza, la forma del cuerpo, etc. Pero todo eso lo podemos ver porque generaciones anteriores a nosotros lo representaron, lo convencionalizaron, lo nombraron y ahora nosotros podemos verlo. Si fuéramos animales, pues veríamos más o menos lo mismo que el pollito, ¿no? A lo mejor el bulto, a lo mejor la forma de moverse o a lo mejor el pico amarillo con la mancha roja. También va a ser muy importante distinguir lo que es una emoción de un sentimiento. Una emoción es algo instantáneo, es una respuesta del cuerpo ante algo que nuestros sentidos están percibiendo en ese momento. Los sentimientos, sin embargo, es algo que los seres humanos podemos hacer y que hasta donde sabemos ningún otro animal puede hacer, y es alargar la emoción mediante nuestra memoria, es decir, representarnos a nosotros mismos la emoción. Y esto lo ejemplificamos con un chico que ve a una chica guapa y esta lo atrae, le genera un sentimiento, una emoción instantánea, responde a ella, pero después la chica puede irse y él puede seguir pensando en la chica y sentirse enamorado. Y ahí vemos la diferencia entre la emoción. La emoción es la respuesta que tiene cuando ve a la chica. El sentimiento es la respuesta emocional que tiene cuando se imagina, cuando piensa sobre cómo siente sobre esta chica. Importante distinción, y va a ser muy importante para el tema que nos ocupa, porque las emociones evolucionaron para existir nada más el tiempo suficiente para tomar acción. Tenemos que asustarnos nada más el tiempo suficiente para salvarnos. Tenemos que sentir esa atracción el tiempo suficiente para tener o conseguir pareja. Tenemos que sentir ese apetito solamente el tiempo suficiente para comernos esa fruta. Cuando los sentimientos alargan las emociones, tienen efectos que no estaban previstos por la evolución biológica natural. Por ejemplo, cuando yo me sigo sintiendo alterado y excitado por una comida sabrosa que claramente no está a mi alcance, porque a lo mejor está en una pantalla de televisión, o porque no es de verdad, o porque sí es de verdad, pero simplemente no está a mi alcance, si yo no puedo superar esa emoción y la alargo a través de mis sentimientos, eventualmente me va a producir estrés de largo plazo, me va a producir depresión, etcétera, ¿no? Otro tanto pasa cuando la ira, por ejemplo, una conducta de otro individuo me hace sentir ira, me enojo, esa es una emoción, pero luego este individuo se va y yo me sigo representando a mí mismo cómo estoy enojado con ese individuo. Este ya es el sentimiento del enojo. Cuando decimos odio a alguien, eso es completamente artificial. Cuando nosotros nos representamos a nosotros mismos esta emoción de ira, ya cuando no está el estímulo presente. Y estos sentimientos a largo plazo pueden ser peligrosos para la salud. Entonces vamos a tener mucho cuidado con las emociones que producimos en la composición del arte, la arquitectura o el diseño. ¿Por qué? Pues porque estas emociones a largo plazo son como los sentimientos. Es decir, nos sometemos a una situación que a lo mejor nos dice huye, o nos dice duerme, o nos dice trabaja,
pero nos lo dice constantemente y nunca cambia, no se resuelve sin importar lo que hacemos, y eso puede producir efectos importantes en la vida de las personas. Bueno, pues nada más ya nos queda cerrar este tema diciendo o recordando que la emoción es sentir el cambio que el cuerpo tiene en respuesta al medio ambiente, que lo percibe con el fin de maximizar sus posibilidades de sobrevivir. Esto es todo para el tema de las emociones y espero que les haya sido interesante y nos vemos en el siguiente video. Adiós.